Debe señalarse que Platón mencionó Libia, es decir, África y Asia, pero habla específica y separadamente del continente, es decir, el continente hacia el oeste que, según había dicho, se encontraba dentro de la égida de la Atlántida. Pero, ¿es Platón el primero en hablar del gran continente desaparecido? Para el esoterismo no existe duda alguna sobre la existencia de tradiciones muy anteriores al relato de Platón sobre este punto determinado. Resulta arduo explorar en forma científica la prehistoria del mito platónico. Tenemos el testimonio de Crantor, a quien cita Proclo, el ya mencionado platónico bastante tardío, 3 siglos después de Solón. 3 siglos después de Solón, los sacerdotes egipcios de Sais se cree que mostraron a Crantor unas estelas misteriosas cubiertas de inscripciones jeroglíficas que contenían la historia de la Atlántida y de su gente. El texto mismo del Timeo nos da a entender que no se trata de una ficción. El relato narrado por unos atlantes al sacerdote egipcio Oreste a Solón, el griego, Solón a Critias y Critias a Platón, no está dando informes de acontecimientos históricos que se habrían producido 9000 años antes de Solón. Hay una nota de León Robin que resume muy bien lo esencial del mito platónico de la Atlántida. La travesía del océano está jalonada de islas, Azores, Canarias, de Cabo Verde, etc. La ficción de la Atlántida consiste en suponer que esa Polinesia en otro tiempo tenía muy cerca de nuestras costas su Australia. El abuelo de Critias conocía todo el relato sobre los atlantes del legislador ateniense Solón, quien lo había recogido personalmente de labios de un sacerdote egipcio de Sais. Son tradiciones vivas y precisas que nos describen con detalle todas las sensacionales maravillas de la gran sumersión. Citaremos un pasaje de Critias o la Atlántida, según traducción de León Robin. El párrafo 113 dice: al lado del mar, pero hacia el centro de toda la isla, había una llanura que, según la tradición, fue la más bella de todas las llanuras y que poseía toda la fertilidad deseable. Y cerca de esta llanura, todavía en el centro de la isla, había a una distancia aproximada de 50 estadios una montaña de dimensiones muy pequeñas. En ella habitaba uno de los hombres que había nacido primitivamente en la tierra. Su nombre era Ebenor, y la mujer con quien vivía se llamaba Leucipa. Tuvieron solo una hija, Clito. Cuando la muchacha alcanzó la edad nubil, su madre murió, así como también su padre. Entonces Poseidón, dios del mar, el Neptuno romano, que la deseaba, se unió a ella y eliminó todas las pendientes de la alta colina donde ella vivía, transformándola así en una sólida fortaleza, estableciendo unos alrededor de otros, alternativamente, más pequeños y más grandes, unos verdaderos ruedos de tierra y mar, 2 de tierra y 3 de mar, como si a partir del centro de la isla hubiese hecho funcionar un torno de alfarero y hecho alejar del centro eh, en todas las direcciones aquellos cercos alternos, haciendo así inaccesible a los hombres el núcleo de la fortaleza. En efecto, todavía no existían ni barcos ni navegación. Luego fue Poseidón en persona quien a sus anchas, en calidad de dios, adornó ese centro de la isla, haciendo brotar a la superficie de la tierra una fuente de agua doble, caliente y fría, que salía de un manantial, haciendo producir
a la tierra una nutrición variada en cantidad suficiente. Dejando de lado el elemento de fábula, dichas construcciones extrañas no tienen nada técnicamente improbable. Platón nos habla ampliamente sobre todo lo que hicieron los atlantes, esos legendarios descendientes de Neptuno, a través del semidios Atlas, para embellecer la ciudad. Nos cuenta además ciertos ritos de la religión de los atlantes, en especial un rito de sangre de comunión con Dios, en el que el fiel introducía en su cuerpo la fuerza divina al beber la sangre de la víctima animal, pero nos deja insatisfechos, pues quisiéramos saber aún sobre los cultos de organizaciones sociales y las costumbres de los atlantes. Más bien, ¿por qué fue destruida la grandiosa civilización de los atlantes? Según Platón, su apogeo coincidió con una explosión de avidez, de lujuria, de ansias de poder, de una perversión refinadísima. Parece también que fue una especie de decadencia necesaria, efecto de la teoría cíclica que regiría el porvenir de toda civilización llegada a un punto culminante de perfección y técnica. La Atlántida debía padecer la cólera de los dioses y destruirse rápidamente, según palabras de un filósofo neoplatónico, Filón, el judío que vivió 20 años antes de Cristo. En el espacio de un día y una noche se hundió, quedando sumergida por un enorme temblor de tierra y quedó sustituida por un mar, que en realidad no era navegable, sino confuso y fangoso. Quizá lo de fangoso se refería al actual mar de los Sargazos. El mismo Platón, refiriéndose al gran cataclismo, nos dice en el Timeo, según traducción de Robin. Pero en los tiempos que siguieron, después de la gran guerra de los antiguos atenienses contra la Atlántida, hubo violentos temblores de tierra y cataclismos. En el plano de un día y una noche funestos, que sobrevivieron los combatientes, el ejército ateniense, el pueblo entero en masa se hundió en el mar y desapareció. Desde entonces sucede que aún en nuestros días el mar allí es impracticable e inexplorable, obstaculizado por los bajos fondos de cieno que la isla depositó al hundirse en los abismos. Todos los que han intentado interpretar a Platón posteriormente se preocuparon por descubrir la fecha exacta del gran cataclismo que hundió a la Atlántida. El capitán español don Pedro Sarmiento de Gamboa, en la segunda parte de su Historia General de las Indias de 1572, sitúa el hundimiento de la Atlántida 1320 años antes de Jesús, fecha muy posterior a las valoraciones habituales que sitúan el cataclismo en otra época, y dice: yo baso esta correlación en lo que nos dice Platón acerca de la conversación de Solón con el sacerdote egipcio. En efecto, según todos los cronistas, Solón vivió en tiempos del rey Tarquino el Viejo, de Roma cuando Josías era rey en Israel, o de Jerusalén, 610 años antes de Cristo. Entre la época de esa conversión y la época en que los atlantes habían hecho la guerra a los atenienses, habían transcurrido 9.000 años lunares, 9.000 años lunares, que corresponden a 869 solares. Calculando el conjunto, se llega al total indicado anteriormente. En este pasaje está citado, este pasaje está citado en el libro de la Atlántida de Imbellone y Vivante, traducción francesa de Payot, editor, París, página 36. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que en Platón parecería que no se trata de un relato moralizante
o de intenciones filosóficas, sino de conocimientos más o menos fieles y precisos de sucesos históricos acontecidos en épocas muy anteriores a la Grecia clásica, que nos sumergen en el periodo prehelénico de la primera civilización griega, que había destruido el diluvio denominado de Deucalión, semejante al gran maremoto que destruyó o produjo la desaparición de la Atlántida, cataclismo tan precipitado y repentino que destruyó en épocas o en apenas un día y una noche un continente más grande que la actual Australia. Según parece, Platón no es el único que confirma la localización de la Atlántida. Entre los antiguos celtas se encuentran ciertos detalles que coinciden con el relato platónico, aunque no mencionan el nombre de la Atlántida. En particular, unas crónicas irlandesas nos dan datos sumamente originales sobre testimonios desaparecidos de la conocida civilización extinguida. Un ejemplo son las tradiciones referentes a esas estatuas muy raras erigidas en épocas muy antiguas en la isla del Océano Atlántico, 7 en la isla de Cabo Verde, una en la cima de una montaña en la isla de Corvo, que sería observada por los marinos españoles y portugueses. Dicha estatua representaría a un caballero con su mano derecha señalando hacia occidente. Algunas religiones irlandesas señalan que el itinerario marítimo que llevaba a las tierras occidentales estaba indicado por una estatua en bronce de una mujer en la cumbre de un gran peñasco perdido entre las olas. Los navíos que navegaban por allí permanecían 3 años ausentes de sus lugares de origen, pero este tiempo correspondía a 300 años nuestros, y aquí ya nos encontramos con la probable existencia de los mundos paralelos. En realidad, ¿fue la Atlántida totalmente sumergida? Solamente había quedado las cimas más elevadas que forman hoy las Islas Azores y las Islas Canarias, los 2 archipiélagos volcánicos a lo largo de la costa de África. En las leyendas celtas se encuentran numerosas tradiciones que hablan de ciudades sumergidas y de países y hombres que viven bajo las aguas. ¿Cuándo pudo producirse el gran cataclismo atlante? La fecha probable se pudo descubrir contando a partir de los 9000 años a los que se refiere la importante conversión de Solón y el sacerdote egipcio, situado alrededor del 560 a.C. Claro que esos 9000 años no llegan hasta el cataclismo, sino a la fecha del conflicto de los primitivos atenienses y los atlantes, cuyo tiempo de duración no se indica. Otro aspecto en que los atlantólogos no se ponen de acuerdo es el retrato físico de la raza atlante. Unos hablan de una raza roja, otros de una raza azul, en forma natural o por proceso artificial. Pero la mayoría concuerda en dar a los atlantes las características de raza de hombres blancos, de cabello generalmente moreno y liso y pómulos salientes. La manera en que fue destruida se debió, según todos los estudiosos coinciden en afirmar, a un espantoso maremoto. Teorías modernas, sostenidas por teósofos y ocultistas contemporáneos, han añadido el mito central, otro tipo de consideraciones probables. Para estos, la Atlántida sería una civilización de origen extraterrestre. Algunos atlantes pudieron haberse refugiado en la Luna o Marte después del desastre, es decir, que bien podría ser un mundo paralelo al que el viejo sabio egipcio hubiera llegado en un posible desdoblamiento o viaje astral a la 4ª dimensión en un paseo al plano astral.
En el fondo, todo es posible, ya que lo peculiar de todas estas afirmaciones es que están por encima de toda posibilidad de verificación objetiva. También se les suele atribuir a los antiguos habitantes de la Atlántida una tecnología muy semejante a la nuestra, con armas ultramodernas, máquinas voladoras, vehículos terrestres sin ruedas, que se desplazaban a reacción y dispositivos secretos para viajar a través de los distintos niveles del tiempo. Según Rudolf Steiner, los atlantes podían transformar la fuerza germinativa procedente de los granos vegetales para sus vehículos. Según Rudolf Steiner, los atlantes podían transformar la fuerza germinativa procedente de los granos vegetales para sus vehículos. Según Rudolf Steiner, los atlantes podían transformar la fuerza germinativa procedente de los granos vegetales para sus vehículos. Estos planeaban a poca altura. Estos planeaban a poca altura sobre el nivel del suelo, menos altos que las montañas de la época Atlante, pero también tenían aparatos que les permitían pasar por encima de las cadenas montañosas. Había algo en que los atlantes nos aventajaban extraordinariamente a nosotros que vivimos en la era interplanetaria, y es que poseían poderes mágicos mecánicos que coronaban sus conocimientos ocultos. Se afirmaba que sus hombres principales poseían control total de las fuerzas de la naturaleza mediante el conocimiento de las leyes profundas detrás de la manifestación de todos los fenómenos, y lo asombroso es que esto ocurría en todos los planos de su existencia. Estaban al tanto de los más sorprendentes conocimientos de la alquimia y de todas las disciplinas taumatúrgicas. Pero a consecuencia del atractivo de la conquista de los poderes mágicos, los atlantes despertaron imprudentemente las fuerzas negras que los precipitaron hacia su pérdida. El cataclismo pudo bien haber sido el resultado de su dominio demoníaco de la energía nuclear. De todos estos apasionantes problemas no disponemos más que de una documentación científica incomprobable o aún no comprobada. Se han realizado numerosos estudios para tratar de encontrar en la Atlántida la primera fuente de las tradiciones de Occidente. El Hierón de Paray Le Monial y su revista Novissimum Organum intentaron relacionar el esoterismo cristiano con la Atlántida. Dicha institución espiritual, que fue fundada por el padre de Bron, jesuita, se ha preocupado por encontrar una relación del cristianismo con el misterio de la Atlántida mediante el druismo y la tradición sagrada de Aor Agni, estudiada por Paul Le Cogui y sus alumnos. Para otros, entre ellos Ignaz Donnelly, la Biblia no sería sino la relación directa de otro libro sagrado escrito mucho antes por los atlantes. Si la Atlántida ha sido una nación guerrera y dominante, ¿qué supervivencia indirecta ha dejado en los lugares que habría sido pisado por sus colonizadores? Pregunta difícil de contestar en vista del escaso vestigio arqueológico o tradición cuyo origen pueda ser atribuido exclusivamente a los atlantes. Pero si consideramos que el gran cataclismo que destruyó el continente de los atlantes pudo permitir en muchos casos la exterminación de las colonias atlantes por las poblaciones dominantes, el supuesto enigma es fácil de esclarecer. Para los pueblos dominados, tuvo que haber sido muy importante romper con el yugo de una dominación militar que debía ser tan dura e implacable como lo sería la futura potencia romana. Existirían poblaciones que pudieran ser descendientes más o menos directos de los atlantes que escaparon a la destrucción de su tierra. El pico del Teide se cree que no es sino la cumbre más elevada que se ha salvado de la catástrofe de una isla situada en la dirección del sol naciente. Ciertas tradiciones relacionan a las Indias con alguna intervención misteriosa colonizadora de civilizadores blancos. Las tradiciones aztecas giran alrededor de una isla sagrada del este, la Tierra del Sol,
donde reinaba el gran dios Quetzalcóatl, un gran civilizador blanco con barba cuyo retorno, en medio de una gran gloria, esperaban los súbditos de Moctezuma, lo que facilitó enormemente la labor de Cortés y los suyos. Quetzalcóatl era de origen no indio y se creía que había vuelto a país de Oriente después de haber legado a los indios mexicanos su calendario, su escritura y arte. A veces los atlantólogos se han aventurado mucho. Por ejemplo, Michael Manzi afirma, en resumen, ¿qué es el maya sino un idioma de un pueblo rojo venido de la Atlántida? ¿Y el griego? No es otra cosa que una lengua derivada del hebreo, el cual a su vez es un derivado del egipcio. Entonces, no se trata de dos idiomas muy íntimamente emparentados como dos ramas de una misma planta. ¿No es la lengua atlante la clave de todo ese misterio?